el izamiento de la bandera del león y el sol, la bandera de la autoridad de Irán, en la vergonzosa embajada de la República Islámica en Copenhague, Dinamarca. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón declararon estar listos para asegurar el paso seguro por el estrecho. La mayor carta de negociación de Irán, el estrecho de Hormuz, se ha convertido en una soga alrededor de su propio cuello. Teherán cerró el estrecho y exactamente 400 enormes barcos de carga quedaron varados frente a la costa de Omán. En solo unos días, los precios mundiales del petróleo se dispararon, las líneas vitales de energía de Europa se cortaron y las economías de las potencias globales quedaron en la línea de fuego. Sin embargo, la apuesta estratégica de Teherán le salió mal. 22 naciones importantes firmaron una declaración militar conjunta sin precedentes para poner fin a este caos en los mercados energéticos. Decidieron desplegar buques de guerra, flotas dragaminas y patrullas aéreas directamente en el estrecho de Hormuz. Esta medida cambia radicalmente la naturaleza de la guerra. ¿Cómo es posible que las cosas hayan llegado a este punto tan repentinamente? Anteriormente, la OTAN se había negado categóricamente a participar en esta guerra. Grupo de 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, pero también Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La mayoría de los demás países de la OTAN se unen para implementar su visión de asegurar que el estrecho de Hormuz esté libre, se abra lo antes posible. Estados Unidos intentaba llevar a cabo esta operación masiva prácticamente por su cuenta, con el único apoyo de Israel y un apoyo limitado de los países del Golfo. Eso fue hasta que Irán cometió ese error fatal. Según Reuters, Irán atacó la enorme instalación de gas natural licuado Ras Laffan en Qatar. Bloomberg informó que los daños ascendieron a la asombrosa cifra de $20.000 millones. Los precios del gas natural en Europa se dispararon un 35% de la noche a la mañana. Las importaciones de crudo de Japón prácticamente se detuvieron por completo, y esos países que de repente declararon «esta no es nuestra guerra», se dieron cuenta dolorosamente de que lo que realmente se estaba quemando eran sus propios bolsillos. Para cuando el calendario marcó el 19 de marzo, el botón de pánico ya había sido presionado en las capitales europeas y asiáticas. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón emitieron una declaración conjunta de manera simultánea. Se condenaron los ataques de Irán. Se anunció que se tomarían medidas para estabilizar los mercados energéticos y que estaban listos para contribuir con los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por los estrechos. Ese mismo día, esta declaración se amplió y evolucionó hasta convertirse en una enorme coalición militar global. Un total de 22 naciones, lideradas por Estados Unidos, firmaron un acuerdo para una operación militar conjunta. Esta estructura de fuerza híbrida, compuesta por 22 países, decidió desplegar activos navales, sistemas de defensa antisubmarina y vehículos autónomos directamente en las aguas del estrecho de Hormuz. Sin embargo, la principal fuerza impulsora detrás de esta enorme coalición fue la presión implacable proveniente de Washington. El presidente Donald Trump rompió los límites de la diplomacia mientras recibía al primer ministro japonés Tsunao Takaichi en la oficina oval. Trump, quien exigió apoyo militar directo de Japón, una nación que depende en un 90% del petróleo del Golfo, sacó a relucir el evento más traumático de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe más sobre sorpresas que Japón? Está bien, ¿por qué no me avisaste sobre Pearl Harbor? ¿Está bien? ¿Verdad? ¿Sabes? La referencia directa de Trump a Pearl Harbor como ejemplo de defensa ante ataques sorpresa causó conmoción en la delegación japonesa. Este fue un mensaje claro para los aliados. Ya no tienen el lujo de quedarse al margen. Van a desplegar sus flotas en el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cómo exactamente va a operar esta enorme coalición de 22 naciones formada a puerta cerrada en las aguas del estrecho de Hormuz? El plan consiste en 4 fases distintas. Fase 1. Limpieza de minas. La coalición lanzará una operación de barrido usando barcos cazaminas, vehículos submarinos no tripulados y helicópteros especialmente equipados. Con el apoyo del Reino Unido y Japón, esta operación tomará semanas, quizá meses, pero el simple hecho de que comience tranquilizará los mercados. La segunda fase es el escolta de petroleros. Esta es la versión moderna de la operación Ernest Will de 1987.
Fuerzas navales de 22 países asumirán turnos rotativos de escolta. Este paso por sí solo repartirá la carga que actualmente recae sobre los hombros de Estados Unidos y garantizará de manera efectiva el paso seguro por el estrecho. La tercera fase es patrullaje aéreo y vigilancia costera. Se establecerá una red de vigilancia aérea para monitorear los misiles costeros de Irán, los sitios de lanzamiento de drones y los movimientos de lanchas rápidas. Esta red de vigilancia multinivel, formada con la incorporación de elementos de Estados Unidos, Australia, Arabia Saudita, el Reino Unido y Qatar, hará que las tácticas de disparar y huir de Irán sean casi imposibles, porque cada movimiento será detectado en tiempo real. La cuarta fase es la destrucción sistemática de las capacidades de ataque costero de Irán. La Fuerza Aérea de la Coalición, en coordinación con los portaaviones estadounidenses, comenzará a atacar las baterías de misiles de Irán, las bases de drones y los refugios de lanchas rápidas desplegados a lo largo de la costa. Esto significa limpiar el estrecho no solo de minas, sino también de las capacidades ofensivas de Irán. Además, este bloqueo se está endureciendo. Un tercer portaaviones estadounidense está en camino. 2.500 marines están siendo desplegados en la región, e incluso una operación terrestre dirigida a la isla de Hajj ahora está sobre la mesa. Encima de todo esto, también hay una dimensión económica en la situación. La Agencia Internacional de Energía ha liberado 400 millones de barriles de reservas de petróleo. Los países de la coalición están exigiendo un aumento en la producción a los productores de petróleo. El oleoducto este-oeste de Arabia Saudita ya está operando a máxima capacidad. El objetivo es bajar el precio del petróleo por debajo de los $100 y frustrar por completo la estrategia de Irán de crear una crisis energética global. En el momento en que esta flota internacional llegue al estrecho de Hormuz, la tan promocionada doctrina naval asimétrica de Irán colapsará por completo. La Marina de la Guardia Revolucionaria está atrapada en sus propias aguas. Para Teherán, cuya capacidad de colocar minas ya ha sido reducida en un 90% por Estados Unidos y cuya flota ha perdido más de 130 barcos hundidos en el mar, esta coalición significa un colapso militar definitivo. Los comandantes iraníes estaban lanzando amenazas, declarando «hundiremos cada nave enemiga». Sin embargo, esta amenaza se está desvaneciendo rápidamente y volviéndose insignificante frente al paraguas aéreo impenetrable establecido conjuntamente por 22 países y los escudos de destructores equipados con sistemas de combate Aegis. El levantamiento de facto del bloqueo en el estrecho por una fuerza militar multinacional vuelve obsoleta de manera permanente la táctica de chantaje de Teherán de cortar el flujo de petróleo contra actores globales. El bloqueo militar en las aguas del estrecho de Hormuz es solo la cara visible de la crisis. La verdadera devastación que enfrenta Irán es un proceso irreversible de aislamiento que avanza silenciosamente a través de canales diplomáticos y redes financieras globales. La campaña global para deslegitimar a Irán, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha dado frutos. Después de la Unión Europea, los Balcanes y muchos países europeos han designado oficialmente y de manera sucesiva al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista. El número total ha superado repentinamente los 33. Esta medida no es simplemente una condena diplomática, es el desmantelamiento total de las redes financieras restantes, empresas fachada y canales logísticos de la Guardia Revolucionaria en Europa y los Balcanes. El congelamiento de cuentas bancarias, la revocación de visas de negocios y el bloqueo inmediato de transferencias de cargas sospechosas van a paralizar gravemente la capacidad de la Guardia Revolucionaria para llevar a cabo operaciones en el extranjero. Dado que las zonas grises y las instituciones intermediarias que antes se usaban para evadir sanciones ahora serán clasificadas como parte del financiamiento al terrorismo internacional, el riesgo de hacer negocios con Irán se ha vuelto inaceptable para las empresas globales. Al estrangular el estrecho y eliminar efectivamente sus ingresos petroleros, Teherán también ha perdido canales alternativos para la entrada de divisas extranjeras, sumando este golpe diplomático. Este estrangulamiento financiero y diplomático desde el exterior está inevitablemente provocando una grave agitación en el frente interno. El contrato del Estado con el pueblo, que prometía prosperidad, seguridad y estabilidad, se ha hecho añicos ante los ojos de millones. En las zonas metropolitanas, donde el acceso a alimentos básicos y agua potable se vuelve cada vez más difícil, la crisis económica está llevando el descontento civil en las calles a un punto incontrolable. La estrategia del régimen de adormecer a las masas con relatos de
de enemigos externos, está sufriendo una derrota aplastante frente al hambre y la privación reales que se viven en las cocinas de la gente. Los intentos de los altos mandos de la burocracia y la élite militar de huir del país con su capital, anticipando el inminente colapso, dejan al descubierto la magnitud de la podredumbre interna. Visto desde una perspectiva más amplia en el tablero geopolítico, sale a la luz el colosal error de cálculo en las estrategias de Irán. Los aliados globales del régimen, de quienes espera apoyo incondicional en tiempos de crisis, han caído en un silencio profundo y revelador. Actores principales como China y Rusia están mostrando una parálisis diplomática y militar total ante la enorme fuerza naval de 22 naciones reunidas en las aguas del estrecho de Hormuz. La administración de Pekín, que obtiene la gran mayoría de su petróleo importado directamente de los puertos iraníes, no puede arriesgarse a desafiar directamente este avillo de hierro formado por Estados Unidos y sus aliados. Los petroleros con bandera china están intentando deslizarse por las oscuras aguas del estrecho utilizando rutas complejas y exenciones temporales. Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones en Pekín están evitando los enormes costos de involucrarse en un conflicto directo con la coalición masiva. Sin embargo, la dinámica de la ecuación en la que se encuentra Moscú presenta un estancamiento muy diferente. Aunque Rusia podría beneficiarse económicamente de los altos precios del petróleo provocados por la crisis en el estrecho de Hormuz, su capacidad de maniobra estratégica está severamente limitada. El Kremlin, que lucha por mantener a flote su economía bajo las duras sanciones de Occidente, ve estos aumentos de precios como un salvavidas. Sin embargo, Moscú está en problemas en Ucrania. Mientras continúa la agotadora guerra, Rusia no tiene la capacidad de brindar a Irán protección naval o aérea en el Golfo. El apoyo que Rusia puede ofrecer está lejos de cambiar la situación sobre el terreno. Se limita a un intercambio restringido de inteligencia satelital realizado tras bambalinas. En el frente de los aliados tradicionales, como el régimen sirio y Corea del Norte, prevalece un profundo silencio ante la presión creada por las modernas armadas que se reúnen en las aguas del Golfo. La tan promocionada narrativa del eje de la resistencia de Irán se desmoronó rápidamente al enfrentarse con la realidad de un conflicto abierto. Además, naciones musulmanas clave de la región, como Qatar, Arabia Saudita, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, se han alineado con la coalición global contra el caos creado por Teherán. Este panorama demuestra que el conflicto no es simplemente una tensión entre Estados Unidos e Irán, sino que Irán está en guerra con la estabilidad de toda la región. ¿Está el mundo, ante el silencioso aislamiento de Irán, presenciando los dolores de parto de un nuevo orden global? Aquí, el análisis clave que surge es el siguiente. Cuando una coalición de 22 naciones que representan una parte significativa del poder aéreo y naval mundial está en tu puerta, ¿qué opciones militares quedan? En un escenario de guerra convencional donde se enfrentan fuerzas regulares, la probabilidad de que el ejército iraní sobreviva es, según los cálculos de los analistas militares, cercana a cero. Las fragatas de generaciones anteriores y las lanchas de bajo tonelaje para ataques rápidos que tiene el arsenal de la Guardia Revolucionaria pueden ser devastadas en cuestión de segundos dentro del enorme círculo de muerte formado por los jets que despegan de portaaviones y los sistemas de combate Aegis. Dentro de esta ecuación sin esperanza, el camino que sigue Teherán no es una estrategia para la victoria, sino una doctrina de negación de acceso enfocada en cerrar el área al enemigo. Solo poseen 3 cartas asimétricas que son difíciles de implementar, pero que albergan un peligro potencial. La primera opción implica operaciones encubiertas de minado. Se está evaluando un escenario en el que minas inteligentes se despliegan de noche en los puntos ciegos del estrecho usando mini submarinos clase Gadir, que no dejan rastro en el radar, y embarcaciones disfrazadas de botes pesqueros civiles. La segunda opción es aprovechar el terreno accidentado de la costa. El plan es lanzar ataques sorpresa contra los barcos de la coalición usando misiles antibuque Nuri Qader disparados desde túneles laberínticos excavados en las empinadas laderas de la cordillera de Zagros que dan al Golfo. La tercera y última carta es lanzar a los aliados regionales al conflicto. Al ordenar a los hutíes en Yemen a tocar las rutas comerciales en el Mar Rojo, el objetivo es dividir la atención y el poder de fuego de la flota internacional entre Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz. Sin embargo, ninguno de estos pasos tiene suficiente peso como para derrotar militarmente a la coalición. El objetivo es llevar los costos de los seguros a niveles astronómicos, atacando un petrolero occidental o un barreminas. La meta es quebrar la voluntad política de la coalición, creando pánico en la esfera pública global.
Este enfoque es menos una jugada maestra militar y más bien la encarnación misma de una doctrina suicida asimétrica de alto riesgo destinada al fracaso. El resumen estratégico de este panorama sombrío revela uno de los efectos boomerang más grandes y raramente vistos en la historia geopolítica. Mientras los responsables en Teherán asumían que cerrar las puertas del estrecho de Hormuz pondría de rodillas a la economía global, cayeron en la trampa que ellos mismos habían tendido. Todos los puentes diplomáticos y económicos hacia el continente europeo han sido destruidos de manera irreversible. Elementos militares se incorporaron a redes terroristas globales y las armadas modernas de 22 naciones fueron invitadas hasta sus propias costas. Mientras Pekín y Moscú observaban esta derrota estratégica desde lejos y en silencio, las superpotencias del mundo entraron sin dudarlo en la contienda para proteger sus propios intereses económicos. La famosa carta de chantaje de Irán se ha incendiado sobre la mesa, atrapado dentro del punto de estrangulamiento asimétrico que ellos mismos crearon y rodeado por una fuerza militar masiva. Teherán está siendo dejado a su suerte, ahogándose en el centro de la tormenta que desató. El gran plan del régimen ha sido aplastado por una derrota contundente en sus propias aguas. La única pregunta que queda: ¿aceptará Teherán este cerco y se sentará a la mesa? ¿O quemará sus últimas cartas y quedará sepultado en la oscuridad de la desesperación? Entonces, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.